líder de electrodomésticos, ¿verdad? Referentes de la música experimental en Chile, podríamos decirlo. Carlos Cabezas, bienvenido a La Voz de los que Sobran. ¿Cómo estás? Hola, gusto tenerte. No. Mutea. Desmuteate. Ahí sí. Ahora sí. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Muy bien, pues muy bien. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación. No, felices. Nos interesa mucho lo que tiene que ver con el arte y especialmente la música. Sabemos que tienes una presentación luego en junio en el Teatro Municipal de Valparaíso junto a Gonzalo y los asistentes. ¿Cómo es eso? ¿De qué se trata? Nada, una presentación con los electrodomésticos en el Teatro Municipal en Valparaíso. Alguna vez tuvimos otra coincidencia con Gonzalo y los asistentes en Talca. También nos coincidimos en una presentación. Nada, vamos a presentar en lo que estamos ahora con los electrodomésticos y compartir con Gonzalo y los asistentes. Siempre va a ser interesante, entretenido. Creo que los dos grupos habitamos espacios distintos, no tradicionales en lo que se hace en la música. Tenemos varias cosas en común ahí en términos de estas estéticas musicales en las que estamos. Y además, aparte de eso, tenemos una amistad con los componentes de la banda, con Klaus, con JP desde mucho tiempo, y con Gonzalo mismo también. Hemos trabajado juntos en producción, en muchas cosas, entonces hay un cariño ahí desde hace tiempo que compartimos por lo que hacemos, por la música, en todos sus ámbitos, digamos. Así que muy contentos por eso. Súper interesante, la verdad. Los electrodomésticos más bien ochenteros, podríamos decir. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Yo vengo escuchando hace tanto tiempo, me gustan a mí. Y González y los asistentes yo diría que son más bien de los años 90, sin embargo tú ves que hay una unión en términos estéticos, decías tú. Sí. O sea, desde que los dos grupos habitamos espacios distintos en términos de la música, ellos hacen como poesía musicalizada, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Nosotros partimos con algo parecido, y también en el hecho que somos marginales dentro del mainstream, de lo que se da en términos musicales en general, ¿cierto? No solamente en nuestro país. Interesante lo que dices. Justamente te quería llevar hacia allá. ¿Cómo, Carlos, tú ves la escena musical actual? Ahí, no sé, se presenta un grupo aquí en Chile, el reggaetón. Chile es uno de los países que escucha más reggaetón en el mundo. Es súper loco eso. Yo hace poco, en Spotify sacó esa cifra, digamos. ¿Cómo ves el panorama musical actual pensando desde esa perspectiva, que es muy mainstream al parecer? Sí, o sea... está toda esta preocupación, por decirlo de alguna manera, de que si el reggaetón, ¿cierto? Con todo lo mainstream que es, con todo lo popular que es, ¿cierto? Como que, no sé, como que hay cuestionamientos hacia si en términos musicales suficientemente, no sé, contundente, no sé. Yo creo que yo me quedo con el hecho de que lo que está sucediendo en términos del acceso a tecnologías y a maneras de poder tener un espacio para expresión musical es positivo, ¿cierto? Que cualquier cabro en cualquier lugar con un computador ya pueda montar algo, pueda desarrollar algún tipo de expresión musical, ¿cierto? Que baje que aterrice esta idea de que la música puede ser, o sea, que la música es una expresión natural de los seres humanos y no es solamente un espacio elitista para ciertas personas con un talento específico que viene desde el más allá, no sé.
Me gusta la idea que todo el mundo pueda tener capacidad de expresión musical y que estas tecnologías que hay ahora, ¿cierto?, promuevan eso y que los cabros tengan voz, me parece extraordinario. Ahora que los temas que se puedan hablar dentro de ese ámbito del reggaetón, si hay un machismo desatado o no en eso, por decir algo, ¿no? Esos son temas que son más sociales, más culturales, ¿cierto? Y que tienen otro espacio donde se pueden discutir por qué estamos en esto, ¿cierto? Pero encuentro que el hecho que tengan voz, ¿cierto?, estas personas y que haya más allá de no sé, por las aspiraciones que tienen los cabros en las poblaciones, no sé, claro, está el narcotráfico, está ser jugador de fútbol, o sea, la música da un espacio distinto de expresión y de validación personal que yo creo que es importante, ¿cierto? Lo que se está mostrando más ahí allá es la sociedad que tenemos, digamos, en el fondo. Claro, más allá de que el trap, el reggaetón, la música urbana puede estar mostrando aspectos sociales y culturales que son de un análisis bastante más amplio que cuestionar la música específica del reggaetón, ¿cierto? Tal cual. Carlos, ¿y cómo ves lo que está pasando en la Convención Constitucional, específicamente desde el punto de vista de los derechos de autor, que fue una temática que se estuvo discutiendo, digamos, a raíz de que en la Convención fue tema? Bueno, empezó a hablarse sobre los derechos de autor, lo cual es positivo también, ¿no es cierto? Pero ¿qué piensas tú sobre el sistema que tenemos actualmente y quizás hacia dónde deberíamos ir? Es un tema bien complejo, complejísimo, ya lo vimos. Yo siento que hay que bueno, a ver, en general el ámbito artístico, ¿cierto?, tiene un lugar en la sociedad bastante restringido, bastante marginal, ¿cierto? Entonces, en concreto, los derechos de autor para los músicos chilenos son un apoyo bastante concreto y claro a la labor al quehacer musical, digamos. La SSD acá en Chile, ¿cierto? Bueno, en todos los países tienen sociedades que recaudan estos derechos, ¿cierto? Claro. La SSD acá cumple una tarea que va más allá de lo que debería ser una oficina que solamente recauda y entrega, ¿cierto? Cumple una labor social importante, tiene salas de conciertos, ¿cierto? Hay apoyo en términos sociales, de salud, ¿cierto? Entonces es un espacio que se ha convertido en una especie y de hecho los músicos le exigimos mucho más allá a la SCD de lo que podría ser normalmente. Entonces, ahora en términos de que si el acceso a la cultura, que si los derechos de autor impiden el acceso a la cultura, yo creo que ahí hay un juego, ¿cierto?, medio perverso, que enreda las cosas solamente. O sea, el apoyar a los artistas facilita el acceso a la cultura, no lo contrario, ¿no? Entonces, ahora súper de acuerdo en eso. Es un tema bien complejo, o sea, porque si empieza a analizar quiénes son los que se benefician, porque podría desaparecer, si se restringieran los derechos de autor, son las grandes compañías en general, ¿cierto? Las compañías globales, que son las que tienen que pagar los derechos de autor por las plataformas digitales, qué sé yo, las grandes productoras, no sé. Entonces, es un tema complejo, no es solamente en Chile en que se han desarrollado esas preocupaciones, ¿cierto? En todos lados hay ciertas protecciones. En Francia, por ejemplo, a propósito del 20%, que en algún minuto se discutió tanto acá de música nacional en las radios. En Francia hay porcentajes mucho más altos en sociedades que tienen cultura mucho más potente y una tradición cultural de mucho más años, ¿cierto? Hay preocupaciones sobre esto. Entonces, si en esas sociedades de culturas tan potentes, ¿cierto?, hay un cuidado y un apoyo y una protección al desarrollo de una expresión local, musical, artística en general,
es por algo, es porque finalmente son compañías globales, ciertas empresas globales las que manejan todo este movimiento y generan culturas musicales específicas, ¿cierto? Que responden a intereses comerciales, no a modelos de negocio, no a preocupaciones culturales ni patrimoniales, ni mucho menos. Claro. Entonces, creo que es bueno que nos preocupemos de eso, y los derechos de autor yo creo que son un apoyo básico que la sociedad entrega de alguna manera y que reconoce, ¿cierto? O sea, los derechos de autor se pagan cuando alguien se beneficia comercialmente de la obra de un artista, sí, ¿cierto? Y eso puede ser en todos lados, en fotografía, en cuadros. Si alguien le saca un provecho comercial a eso, la persona que saca ese provecho es el que paga el derecho de autor, no es la persona, no es la ciudadanía. Exacto. Normal, digamos, en música es más claro, porque se va en la radio y la radio se beneficia, tiene que pagarte. La tele también le paga la SCD, los restaurantes, claro, los lobbies de los teatros. Entonces, no es que por eso lo que hablábamos antes, no es que el derecho de autor restringe el acceso de la gente a la cultura, no, para nada. Oye, Carlos, tengo entendido que los integrantes actuales son tú, Edita Rojas, Sebastián Muñoz y Valentín Trujillo Jr., ¿no? ¿Esos son los actuales miembros? Eso fuimos los miembros en los últimos 6 años más o menos, pero Sebastián Muñoz, que es bajista de CAF, de Cómo asesinar a Felipe también, emprendió una aventura familiar en Brasil, entonces ¿sí? Se fue hace 3 meses, en marzo partió, y entonces estamos ahora con Maciel, que era de este grupo de las Liliths, ¿ya? Y que ha traído unos aires ahí refrescantes al grupo. Aires femeninos. Perdón, pero tienen 2 mujeres y 2 hombres entonces. Sí, pues estamos ahí. Qué buena. Es entretenido tener la base. Son paritarios. De Maciel. Claro, la fundación es femenina en la base del grupo, ¿cierto? Bajo y batería. Buenísimo. Entonces, sí, ha sido bien refrescante el trabajo con ella, y nada, estamos con planes de grabar nuevos temas. Durante la pandemia aparecieron hartos temas, y estamos con estas 2 bandas en paralelo, con la banda del Dolor y con los Electrodomésticos, trabajando en material nuevo para sacar este año, a ver si todo funciona bien. Bueno. Buenísimo. Aquí estaban pidiendo que cante boleros, Carlos Cabeza. Oye, tenemos varios fanáticos de ese disco déjame decir algo medio íntimo. Carlos Cabeza, el segundo apellido es Roquant. Roquant, sí. Es que mi mamá es Camus Roquant. ¿En serio? Sí. No debe ser muy grande la familia, ¿no? No, pues no debe ser. Claro. ¿Tu familia es de Valparaíso? No, eran más de Antofagasta inicialmente, pero no son muchos los Roquant que andan dando y en Valparaíso hay un cerro, po. Bueno, ese era de mi bisabuelo. No te puedo creer. El cerro Roquant era de mi bisabuelo, del papá de mi abuela. Él era el dueño del cerro Roquant. ¿Era dueño del cerro completo? Sí, y 2 zorros más adelante. Buena. Sí. Pero estamos hablando de 1900. Deberíamos tener una conversación entonces más extensa acerca de eso, ¿no? Bueno, vamos, nosotros somos media partners del concierto, así que podemos ir al concierto, y ahí está el afiche, lo estamos viendo, Electrodomésticos, González y los asistentes, el viernes 1 de julio a las 20 horas en el Teatro Municipal de Valpo. Vamos a tener entradas en 2 semanas más para regalar un par de entradas y que se entusiasmen y vayan a este tremendo concierto. De hecho, ya está nuestro público entusiasmado. Perla Invent dice: ¡weón! ¡El Manso Show! ¡Necesito ir! González está formado por Gonzalo Enríquez, hermano de Álvaro Enríquez, y otros chiquillos buenos. Me cae tan bien el Gonzalo. Lo vi hace poquito. Gloria Sepúlveda dice: Dios mío, un ser humano grande cabezas. Tamara Oces, bien ochenteros, pues. Dice, pero adelantados a su época. Te amo, Carlos Cabezas, dice Perla. Y luego dicen un máster de la música chilena. Luis Roberto Díaz en el Facebook dice: grande Carlos Cabezas, un grande. Y luego dice: apruebo Electrodomésticos. Amelia Enríquez dice: panorama bien nefasto el de la música en Chile si no tienes lucas o un nombre. Difícil hacer algo. Electrodomésticos de mi juventud
y pareciera que fue ayer, dice. Marisol Lisbeth Espinosa dice, pucha, mi hijo técnico en sonido cesante, ha trabajado en otras cosas, qué difícil la carrera que eligió. Cada grupo ya tiene su sonidista. Saludos a Carlos, que tuvieron que vivir una escasez tremenda en pandemia. Es cierto eso, Carlos, ¿verdad? Venimos saliendo de la pandemia, ha sido difícil para técnicos, ¿verdad? Técnicas. Yo sé que son pocas las mujeres técnicas, pero de todas maneras hay iluminadores, iluminadoras, bueno, audiovisualistas, tramoyas, toda la gente que está alrededor de lo que tiene que ver con la cultura y la puesta en escena de esa cultura, ¿verdad? Músicas, músicos, actores, actrices. Tuvieron una etapa tan difícil durante la pandemia. ¿Cómo se ve el panorama hacia el futuro? Sí, ha sido muy, muy difícil, situaciones muy tristes de músicos vendiendo instrumentos o proveedores de audio, claro, vendiendo equipos, qué sé yo, entonces exacto, ha sido muy, muy complicado. Todo este periodo que hemos estado pasando en Chile, ¿cierto? Desde el estallido, pasando por la pandemia, ha sido un momento que esperemos que en algunos años más agradezcamos de alguna manera en el que nos ha puesto, nos ha presentado todas las carencias sociales que tenemos, ¿cierto? Y el espacio del arte en la vida de las personas es algo que bueno, en la misma pandemia pudimos darnos cuenta de lo que podía servir ver una buena película, escuchar música, sí, leer. Y nada, es de esperar que nos conduzcamos a una sociedad en que la expresión musical, o sea, la expresión artística en general, sea algo más doméstico, más cotidiano, ¿cierto? Que esté en la educación, en nuestra base humana también, como para poder tener una existencia, ¿cierto? Más nutritiva, más rica. El arte, hace 300 años atrás, iba junto con la ciencia, era normal en la vida de las personas. Se separó la ciencia en algún minuto, nos bajaron estos afanes de superioridad con la ciencia, no sé, y el arte quedó como ahí medio relegado, pero la expresión artística en general debería ser algo muy, muy natural en las personas. O sea, es algo natural y deberíamos fomentarlo más para poder tener una consistencia existencial más rica. Así que sí, en pandemia hemos sufrido todo esto. Esperemos que bueno, con este gobierno que tenemos ahora, que tiene una sensibilidad al respecto distinta, ¿cierto? Se pueda potenciar eso y que en general la sociedad perciba de una manera distinta la expresión musical como algo, ¿cierto?, que enriquece la vida de las personas. Yo, gracias a Dios, tuve harta pega en estos tiempos ahí haciendo música para series, qué sé yo. Claro, y tú eres productor. He tenido proyectos también muy entretenidos y ha sido muy, muy intenso, pero es un caso... Tengo contacto con mucha gente que lo ha estado pasando muy, muy, muy mal y no sé, esperemos que salir pronto de esto para encaminarnos bien. Por de pronto ya tenemos el 1 de julio en el Teatro Municipal de Valparaíso, los electrodomésticos, también junto a González y los asistentes. Así que buena noticia por lo menos para que se esté vigorizando bonito el área. Muchas gracias, Carlos Cabezas, por esa entrevista. Muchas gracias por estar con nosotros y por haber estado un rato aquí contándonos en qué estás y lo que se viene. Ya, pues, gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Qué buena.